Descubierto el escalofriante misterio del trailero de La Rumorosa y otras leyendas malditas. Las noches en La Rumorosa son diferentes. El viento aúlla como un lamento en la oscuridad, llevando consigo los susurros de advertencias perdidas. Andrés, joven conductor de un transporte de mercancías, siente ese frío que le recorre la espalda cada vez que escucha el roce del viento contra su camión. Su abuela siempre dijo que un trailero misterioso recorría estos caminos, llevándose a hombres que nunca regresaban. La vida en su barrio marginal es una lucha constante contra la violencia, y él trabaja horas infinitas para mantener a su familia a salvo. Pero, en las noches interminables del desierto, el miedo se convierte en un compañero indeseado. Esa noche, mientras conduce hacia la ciudad, algo le hace girar la cabeza. Un camión desconocido lo sigue, sus luces brillan como ojos en la sombra, apareciendo y desapareciendo en la negrura profunda. Andrés aprieta el volante, sus manos sudorosas se aferran con fuerza. A cada segundo, la ansiedad aumenta, como si una sombra dimensional se cerniera sobre él. No puede dejar de pensar en las historias que escucha en las paradas, hombres desaparecidos, traileros que nunca regresaron. La opinión pública, ese lugar donde los temores se vuelven realidad, resuena en su mente, haciéndole sentir que el horror no es solo cuento. Detiene su camión en una gasolinera desvencijada, donde otros camioneros esperan. Sus rostros tienen la palidez del miedo, y al intercambiar miradas, Andrés sabe que comparten la misma inquietud. Dicen que el trailero busca jóvenes como tú, susurra un anciano, su voz temblorosa revela un secreto que todos conocen pero temen decir. Las historias de los desaparecidos resuenan como ecos en su cabeza. Cada palabra lo envuelve en un sudor frío, cada relato le recuerda que fuera de su control, algo oscuro se despliega en la noche. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, Andrés sube de nuevo a su camión, pero el miedo lo acompaña como un huésped indeseado. Mientras maneja, una oscura predicción se forma en su mente. De repente, un escalofrío recorre su columna cuando el camión misterioso aparece nuevamente, esta vez más cerca, como un depredador acechando a su presa. La figura al volante le resulta perturbadoramente familiar. ¿Quién es? La desesperación le arde en la piel. Con un golpe de adrenalina, Andrés toma la decisión de cambiar de dirección, buscando perder al trailero. Pero, a medida que da la vuelta, sus intentos parecen inútiles, como si estuviera atrapado en un juego macabro. Una fría risa resuena en el aire y, en el instante en que sus caminos se cruzan, Andrés siente que el tiempo se detiene. El trailero lo observa fijamente, y en sus ojos, Andrés ve algo que nunca pudo imaginar: desdén, resentimiento, algo oscuro que proviene de su pasado. El corazón le late con furia, y su mente se inunda de recuerdos que preferiría olvidar. Ese hombre, ese rostro, siempre estuvo en la penumbra de su memoria, cubierto por secretos que él mismo había enterrado. Andrés se enfrenta a un futuro incierto, donde la lucha por proteger a su familia y desenmascarar el terror que lo persigue se torna inminente, y así, entre sombras y miedo, la pregunta crucial cobra vida en su mente: ¿podrá enfrentar el oscuro legado y salvar a quienes ama antes de que sea demasiado tarde? La noche avanza, y el misterio del trailero de La Rumorosa se cierne como una nube de tormenta. Andrés acelera, como si el motor pudiera actuar de escudo contra el terror que lo persigue. Cada kilómetro incluso parece burlarse de él, como si la carretera lo retara a mirar atrás. El camión misterioso está justo detrás, sus luces son como garras que tratan de atraparlo en la oscuridad. Atrás, el murmullo del anciano surge en su mente: busca jóvenes como tú. Esa predicción se convierte en una maldición que lo ahoga. ¿Qué había hecho para merecer esto? El aire se vuelve pesado, y el viento lleva un lamento que le parece familiar, casi como si le hablara. Andrés sabe que no hay refugio en la ruta desolada, cada parada, una invitación al peligro.
Recuerda las historias de otros camioneros, amigos que se convirtieron en leyenda, desaparecieron sin dejar rastro. El eco de sus risas un día resonó en la gasolinera, ahora se siente como un tumba en la que todos sostienen un secreto tan oscuro como el desierto. En un impulso, decide desviar hacia un camino de tierra. La tierra polvorienta levita a su alrededor mientras el camión salta por los baches, pero el frío que siente no proviene del viento, sino del temor que lo ahoga y lo abraza. Ve una luz a lo lejos y su corazón se alegra, una casa. Quizás hay gente allí, tal vez puede encontrar ayuda. Se da cuenta de que son solo sombras, la casa parece abandonada, pero no puede permitirse el lujo de elegir. Con cada metro que se acerca, la sensación de inquietud se intensifica. Al llegar, un escalofrío lo recorre, y se da cuenta de que todos los cristales están cubiertos de polvo, las ventanas parecen ojos vacíos, y una atmósfera de abandono lo envuelve. Salta del camión, con las manos aún temblando. El sonido del motor se apaga, pero el eco de su propio aliento en el silencio es ensordecedor. «Hola», grita, su voz resuena como una súplica. No hay respuesta. La casa está viva con el murmullo de los recuerdos, pero nada tangible se presenta. Se acerca a la puerta, la madera cruje con cada paso. Está a punto de girar el pomo cuando, de repente, siente una presencia detrás de él. Un sudor frío recorre su espalda, voltea rápidamente. Un hombre aparece en la oscuridad, su cara es una sombra, pero Andrés reconoce esa figura, esa mirada. Es el trailero. «¿Por qué huyes, Andrés?», dice, su voz es como un eco de una pesadilla. Las palabras arrastran el odio, una carga que parece conocida. En ese momento, Andrés recuerda la última vez que lo vio, palabras irrepetibles, promesas rotas. Su mente se llena de imágenes de su pasado, la traición, los amigos que no fueron amigos, la sombra del rencor. «No soy el mismo, no». Balbucea, la confusión mezclada con el miedo. ¿Por qué este hombre busca vengarse de él? Pero la respuesta parece clara en sus ojos. Con un movimiento rápido, Andrés busca su teléfono al sentirse acorralado, pero la pantalla no responde, un mal presagio. El trailero se acerca, cada paso retumba como un latido de la muerte. Andrés siente su vida desvanecerse con cada palpitar de su corazón, mientras el silencio de la noche se transforma en un grito sordo. Sin pensar, Andrés se lanza hacia el interior de la casa, buscando una salida entre los recuerdos de un pasado que no puede cambiar. Escucha los pasos pesados del trailero detrás de él, acercándose. ¿Puede esconderse? ¿Puede escapar? Cada sombra es peligrosa, cada rincón parece un testigo de su traición. En la penumbra, encuentra algo que brilla entre las sombras, un viejo machete colgado de la pared. Con una mezcla de determinación y miedo, lo agarra, sintiendo el metal frío. Ya no solo es huir, ahora deberá enfrentarse a su pasado. ¿Pero será suficiente? Cuando voltea, la puerta detrás de él se cierra de golpe, atrapándolo en la oscuridad. Mientras la figura del trailero se acerca más, un grito ahogado escapa de sus labios. Quizás no es solo su vida la que juega en la balanza esta noche, y si hay otros en peligro también. La batalla entre el miedo y la necesidad de redención comienza a desatarse, y Andrés sabe que el tiempo se le agota. Pero, antes de que pueda respirar, una risa desgarradora sale de la garganta del trailero, vibrando como un eco de promesas olvidadas. ¿Crees que puedes escapar de lo que has hecho? Y así, en medio de la oscuridad, Andrés se enfrenta a su propio destino, a la sombra de su pasado que no estaba dispuesto a dejarlo ir. Fin del viaje o comienzo de una nueva pesadilla, solo el tiempo lo dirá. Andrés siente el frío del acero en su mano y, aunque su corazón late desbocado, la angustia se transforma en un destello de valentía. El trailero se aproxima, su figura se dibuja cada vez más nítida en la penumbra de la casa, y con cada paso, la oscuridad parece inquietarse. «No. No te atrevas a acercarte», grita Andrés, aunque su voz tiembla. Sabe que el miedo es su peor enemigo, pero también es un recuerdo de cómo se siente ser acorralado. El trailero sonríe, una mueca que no alcanza sus ojos. Es una expresión de quien está encantado con el juego. Andrés siente que el aire se le escapa, como si algo le oprimiera el pecho. Pero, en un arranque de adrenalina, levanta el machete.
detente, ordena, aunque sabe que es una orden vacía. Entonces, recuerda las historias que le contaron de niño. Las leyendas sobre el camino, sobre aquellos que desaparecieron al no hacer frente a sus monstruos. ¿Era esto lo que le esperaba? Un final cruel, como el de sus amigos. El trailero se detiene, observándolo con un brillo maléfico en sus ojos. ¿Crees que un pedazo de metal puede salvarte, aventura? Su risa se transforma en un susurro. Tienes muchas cargas a cuestas, Andrés. No puedes matar lo que llevas dentro. Esas palabras resuenan en la mente de Andrés como un eco. Se atreve a dar un paso adelante, agitando el machete con más firmeza. Pero en el fondo, sabe que no está luchando solo contra el hombre frente a él, está combatiendo su propia culpa. No soy quien eras, no responde, su voz ahora más firme. Cada confesión es una dosis de coraje. El trailero parece divertirse con esto, como si el sufrimiento de Andrés lo alimentara. ¿Y tú crees que eso es suficiente?, pregunta, mientras da un paso más hacia Andrés, quien se siente cada vez más acorralado. De repente, el aire se oscurece. Una sombra parece moverse detrás de él, una figura que se dibuja lentamente en la penumbra, un presagio de que su historia no se limita a su encuentro con el trailero. El alma de aquellos que desaparecieron, aquellos a quienes falló, parece emerger de su trágico pasado. Se sienten presentes, observando, exigiendo justicia. Andrés se da cuenta demasiado tarde de que no solo lleva consigo sus errores. La casa, que en un principio parecía vacía, ahora se siente habitada por los murmullos de quienes ya no están, un eco que no puede ser ignorado. ¿Ves? Ellos también están aquí, Andrés. Ellos siempre vuelven. La voz del trailero se transforma, sonando cada vez más como un coro de muchos en lugar de uno solo. Con su corazón palpitante, una chispa de entendimiento brota en Andrés. Esa no es solo la sombra del trailero lo que le acecha, cada paso que él dio, cada decisión fallida, se está manifestando en este horrendo espectáculo. No voy a dejar que me atrapes, grita, y da un golpe al aire con el machete. Choca contra un objeto en la oscuridad, causando un estruendo que resuena como un grito en la noche. De repente, la figura del trailero se detiene. Hay un destello en los ojos de Andrés, no es solo el machete, es la comprensión de que su propia lucha es la que dará forma a su destino. La casa parece cobrar vida a su alrededor, un susurro de décadas muertas anida en cada rincón. El trailero, visiblemente afectado, retrocede un paso. Eres más fuerte de lo que creí, Andrés. Pero recuerda, la oscuridad siempre quiere reclamar lo que es suyo. Y cuando las luces comienzan a parpadear, él sabe que la lucha no ha hecho más que comenzar. En lo profundo de su ser, algo se agita, algo que lo invita a descubrir los secretos de la casa. Mientras el rayo de luz entra por la ventana, se da cuenta de que no hay vuelta atrás. En medio del caos que se avecina, una puerta antigua en el fondo del pasillo se abre, emitiendo un leve susurro que invita a descubrir lo oculto. ¿Te atreverás a entrar?, pregunta el trailero, su voz ahora un eco lejos de la calma. Andrés mira hacia la puerta, sintiendo los ojos de sus compañeros perdidos en cada rincón. Sabe que adentro puede estar lo que necesita para liberarse de su pasado, pero también puede ser su perdición. ¿Entrará a ese oscuro abismo, en busca de redención, o seguirá huyendo de sus demonios? La puerta antigua se abre con un chirrido desgarrador, como si 1000 almas tribuladas intentaran escapar. Andrés siente un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad al otro lado parece tomar forma, como si esperara ansiosamente su entrada. Un viento gélido emana del interior, llevándose consigo el aire que tanto necesita. ¿Qué escondes ahí?, se pregunta, pero su voz se ahoga en el silencio pesado de la casa. El trailero observa, una sonrisa torcida en su rostro sombrío, como si supiera exactamente lo que Andrés está a punto de descubrir. Con un último vistazo detrás de él, los recuerdos de sus amigos perdidos lo abrazan con fuerza. Las risas, los sueños, las promesas de un futuro juntos se convierten en llantos apagados. Pero aquí está, frente a la puerta que podría ofrecerle la redención o el tormento eterno. Con mano temblorosa, se acerca un paso más. No está solo, Andrés susurra una voz familiar, flotando entre las sombras. Es la voz de uno de sus amigos, pero se siente distante, inalcanzable.
Es un eco de la culpa que lleva consigo, queriendo liberarse. De repente, una sombra se desliza tras él, apretando su corazón, rápido como un susurro traspasando un velo de incertidumbre. El trailero se mueve, ahora un cazador, disfrutando de la cacería. Entra, hazlo. Hay respuestas, pero también hay un costo. Andrés vacila. Los ecos de la culpa luchan contra su deseo de escapar, entrelazando sus miedos y sus esperanzas. Otra ráfaga de viento lo atraviesa, y de pronto, siente que el machete se vuelve pesado en su mano. El tiempo parece detenerse, y en un acto de valentía tan repentino como la oscuridad que lo rodea, se lanza a través del umbral. El aire adentro es espeso, cargado de algo indescriptible. Un olor a moho y polvo resquebraja su respiración. Una serie de pasos rechinantes le advierten que no está solo. Con cada paso, Andrés se adentra en el corredor iluminado por una tenue luz que emana de una lámpara antigua en la esquina. Las paredes están forradas de fotos enmarcadas, rostros marchitos que parecen observarlo. Una sensación opresiva lo invade al darse cuenta de que algunos de esos rostros son familiares. No. No puede ser, susurra, los ojos abiertos de par en par, mientras una imagen de su amigo Miguel lo hace detenerse. Las imágenes parecen cobrar vida, murmullos arrastrándose entre los muros. Las risas se convierten en gritos, el eco de su tributo ha cobrado vida en este lugar. Las sombras se vuelven más densas, como si quisieran abrazar a Andrés y llevarlo al abismo. No, no volveré a pasar por esto, grita, y su voz resuena desafiante. Avanza, decidido a confrontar el velo de su pasado. De pronto, la lámpara se apaga, sumiéndolo en completa oscuridad. Un chillido desgarrador resuena en el pasillo, y Andrés siente como el frío se clava en sus huesos. El trailero riendo a su espalda pronuncia una sola frase, llena de malevolencia. Las sombras nunca se marchan. En ese instante, el silencio se interrumpe nuevamente. Una figura surgiendo de la penumbra, una forma conocida que lo mira con ojos llenos de desesperación. Andrés siente que su estómago se revuelca. ¿Por qué no viniste antes?, pregunta el espectro, una amiga perdida que nunca debió estar ahí. Atravesado por un torrente de emociones, Andrés comprende que la casa ha tomado prisioneros, y ahora busca más. Cada paso hacia adelante no solo desvela su pasado, lo acerca a lo que debe enfrentar para liberarse. Finalmente, una puerta al final del pasillo se abre, revelando un cuarto cuyo aire está cargado de promesas y de horrores. Miedo y resolución confluyen en su pecho. Es su única salida, pero a un alto precio. ¿Te atreverás a cruzar?, resuena la voz del trailero, burlona. Andrés respira hondo, listando sus esperanzas y sus arrepentimientos. Cruzará esa puerta y enfrentará lo que realmente lo aqueja, o la oscuridad se tragará su existencia. Con un grito ahogado que se convierte en determinación, se lanza hacia adelante. Lo que encontrará al otro lado podría ser su salvación, o su condena eterna. Andrés atraviesa el umbral, sintiendo cómo la vida y la muerte se entrelazan en ese acto. El cuarto se abre ante él, revelando un espacio amplio, pero opresivo. Las paredes están recubiertas de un papel tapiz envejecido que parece respirar, como si la habitación misma estuviera viva. Al frente, una gran ventana cubierta de telarañas deja entrever un paisaje distorsionado, árboles torcidos y un cielo gris plomizo que parece latir con una pulsación ominosa. La penumbra se adensa mientras se adentra, y su corazón late con fuerza. El aire huele a descomposición, con un toque de algo dulce y nauseabundo. A medida que avanza, un eco de risas infantiles resuena desde lo profundo del cuarto, haciendo que sus sentidos se agudicen. Esas risas son familiares. ¿Podrían ser los niños que solían jugar en su barrio? Andrés se detiene, sintiendo como la ansiedad lo consume. Cada paso hacia adelante lo sumerge más en el horror, pero también en la verdad. Un viejo baúl, parcialmente abierto, llama su atención. Con un vago presentimiento, se acerca. Con manos temblorosas, retira la tapa que cruje como un lamento, revelando objetos dispersos, juguetes rotos, dibujos borroneados y un viejo diario. Su corazón se acelera cuando toma el diario. La portada está desgastada, pero las letras doradas aún brillan bajo la luz mortecina. El título, Recuerdos de la Luz, lo atrae.
Andrés siente que algo dentro de él lo impulsa a abrirlo, las páginas están repletas de garabatos y dibujos espeluznantes. A medida que lee, su estómago se revuelca. Se habla de sus amigos desaparecidos, de aquellos que algún día rieron juntos en la infancia, sus nombres aparecen una y otra vez, como si la niña que escribió el diario estuviera tratando de comunicarse. Una historia de diversión y misterio, que rápidamente se convierte en un relato de terror. Cada rayo de luna trae consigo el eco de los perdidos, dice una frase. Un escalofrío recorre su espalda. Las palabras parecen invocar algo que lo une a aquellos que ya no están. De repente, una brisa fría atraviesa la habitación, haciendo que el diario se cierre de golpe en sus manos. Las risas infantiles se tornan en gritos desgarradores que reverberan por las paredes. Andrés siente que la oscuridad lo rodea, pero algo dentro de él resuena, una llamada insistente a resolver este enigma, a enfrentar lo que dejó atrás. Miguel, grita, sintiendo que su voz se ahoga en el caos. Las sombras parecen cobrar vida, acercándose, intentando asfixiar su resolución. Un golpe resuena en la puerta tras él, como si algo estuviera intentando entrar. El trailero ríe desde la distancia, su voz resonando. ¿No quieres jugar? La diversión apenas comienza. Andrés, sintiendo que el tiempo se desvanece, abre el diario de nuevo. Sus ojos se abren desmesuradamente cuando se da cuenta de que la última página está en blanco, como una promesa de un futuro no escrito. Espera, murmura, impelido por una mezcla de miedo y adrenalina. ¿Qué debo hacer? Las sombras lo envuelven y una voz suave, un eco distante, le responde, escribe tu verdad. Solo así serán libres. Andrés, con el diario temblando entre sus manos, siente una oleada de determinación. Un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Puede que al contar su historia, pueda redimir no solo su alma, sino también las de sus amigos. Mientras empieza a escribir frenéticamente, la puerta se sacude con más fuerza, y el susurro de la oscuridad se convierte en un grito ensordecedor. Pero el verdadero terror no son los murmullos del más allá, sino la revelación de que, al escribir, se desata lo que ya estaba atrapado entre esos muros. ¿Realmente podrá salvaguardar sus recuerdos? ¿O la escritura despertará algo mucho más siniestro? El grito de Andrés se queda atrapado en su garganta cuando lo que parecía ser un simple acto de redención se convierte en un llamado aterrador a una verdad que no estaba preparado para descubrir. La pluma de Andrés rasguñaba el papel con frenesí, mientras las sombras danzaban a su alrededor, casi como si intentaran leer lo que él mismo intentaba escribir. Cada palabra que surgía del profundo remolino de sus pensamientos parecía atraerlas, como si su alma solo fuera un cebo en un mar de desesperación. A medida que las letras se transformaban en frases, la habitación parecía agitarse, las risas infantiles regresando, susurrando en un idioma antiguo que lo invadía de inquietud. Una vez, todos reímos aquí, escribió, sus manos temblando, pero hoy solo hay ecos de lamentos. Las sombras se acercaron más, groseras y burlonas, dibujando formas grotescas en las esquinas del cuarto. Algo se acechaba en la penumbra. Con cada palabra escrita, Andrés sentía una presión en su pecho, como si las almas perdidas estuvieran pidiendo salir, ansiosas por ser liberadas de su prisión. El golpe en la puerta se intensificó, resonando como un tambor en su oído. «Déjame entrar». La voz era distinta, más fuerte, llena de furia. Sin poder evitarlo, Andrés se volvió hacia la entrada, como si un hilo invisible lo atara a ese lugar. «Miguel». Gritó de nuevo, recordando su rostro risueño, las promesas de aventuras eternas. Pero lo que había sido un recuerdo dulce se tornó en una pesadilla. La risa se convertía en un grito agonizante. Atrapado entre el horror y la necesidad de avanzar, Andrés volvió su atención al diario. Cada rayo de luna trae consigo el eco de los perdidos. Esas frases resonaban en su mente. Sin pensarlo, dejó de lado sus temores y escribió con más intensidad. Miedo. Desesperación. ¿Qué ocurrió? Mientras lo hacía, la habitación comenzó a vibrar, un pulso que hacía eco de sus propios latidos. La oscuridad se espesó cuando se dio cuenta de que no estaba solo. En la penumbra, una figura se delineaba, apenas visible, con un sombrero que proyectaba sombras sobre su rostro. ¿Quién fue el último en olvidar nuestra historia?, preguntó la figura,
con una voz donde el eco del pasado se mezclaba con el de un niño perdonado. Era el trailero, su risa resonaba como un lamento en el aire. Andrés, paralizado, no sabía si debía continuar escribiendo o confrontar al ser que parecía fluir entre la realidad y la memoria. El diario estaba casi lleno y la última página debería ser su liberación, su salvación. Pero cada palabra que escribía parecía atar más a esos espíritus, y cada respuesta que el trailero ofrecía los mantenía allí, atrapados entre el horror de su existencia. ¿Quiénes son?, preguntó Andrés, con la voz temblorosa. La figura sonrió de manera siniestra. Los olvidados, los que un día creyeron que esta luz era suficiente. Una ráfaga de viento helado lo hizo temblar. Sin embargo, la determinación de Andrés crecía. Sabía que solo podía liberar a sus amigos si comprendía la verdad. Con cada trazo que hacía en el papel, estaba invocando recuerdos, pero también peligros. Hay que recordar, escribió fervorosamente, con una mezcla de desesperación y esperanza, solo así podremos renacer. De repente, las risas se apagaron, reemplazadas por un silencio ominoso. La figura del trailero se acercó un poco más, su rostro ahora visible. Su mirada reflejaba el vacío de lo que no debía ser olvidado, la carga de memorias que se habían vuelto carne y hueso. Escribe entonces y prepárate para la verdad, murmuró, mientras el aire a su alrededor se volvía denso como la niebla. Andrés sintió que el tiempo se detuvo, cada segundo convertido en una eternidad, y la realidad comenzó a desvanecerse en una tormenta de obscuridad. La pluma, ahora consumida por una mente frenética, estaba a punto de escribir lo que no debía. Todo tiene un costo. ¿Cómo podía haberse encontrado en ese lugar? ¿Qué consecuencias aguardaban detrás de cada palabra escrita? La puerta crujió de nuevo, la risa regresó, pero esta vez con un tono perverso. Y mientras la última palabra resonaba en su mente, un pensamiento aterrador lo asaltó: podría estar abriendo un portal a algo más oscuro. El grito que emanó de su garganta era uno de advertencia. Pero en ese momento, la oscuridad lo engulló por completo. Andrés se encontró en un abismo de sombras, un lugar donde el aire era pesado y el tiempo no tenía sentido. La oscuridad lo abrazaba como un viejo conocido, y el grito que había brotado de su garganta reverberó en el silencio. Sin embargo, no había eco. Solo un vacío que lo arrastraba más profundo. Escribe más, susurró el trailero, su voz como un suave viento, a la vez seductora y amenazante. Andrés, aún paralizado por el terror, sintió que la pluma se movía por sí sola, trazando palabras que no quería pronunciar. La verdad se revela con dolor con cada palabra que surgía en la página. Las sombras lo cercaban, inquietas, esperando a que su voluntad cediera. El cuaderno parecía vibrar bajo la presión de secretos olvidados, y Andrés, acostumbrándose lentamente al terror, comenzó a recordar. Flashbacks de risas inocentes y juegos al aire libre tomaron forma. Pero, como sombras en una tormenta, esos recuerdos se torcieron, convirtiéndose en visiones turbias de su infancia. ¿Recuerdas la noche en que todo cambió?, preguntó el trailero. Andrés sintió que el aire se tornaba más frío al escuchar esas palabras. Recordaba a Miguel, esperando en la penumbra, extendiendo su mano hacia la impenetrable selva que parecía devorarse entre sí. Esa vez, habían sido solo niños, llenos de audacia, ignorantes del precio que tendrían que pagar. ¿Qué sucedió esa noche? Teníamos que regresar, exclamó Andrés, buscando una respuesta entre los ecos del pasado. La figura del trailero rió, un sonido que resonaba como campanas en la distancia. La curiosidad trae oscuridad, y la oscuridad un sacrificio. La pluma continuó su camino. Andrés intentó detenerla, pero era como atrapar agua entre los dedos. Las palabras fluyeron, revelando un escenario tétrico. La selva estaba viva, deseosa de emoción, deseosa de almas. Cada letra escrita, un paso más hacia la verdad, pero también un paso más cerca del abismo. Liberar a los olvidados requiere duelo, murmuró el trailero, mientras las sombras danzaban al ritmo de un lamento oculto. Andrés sintió una punzada en su pecho. Las almas estaban allí, atrapadas, notando que la verdad estaba a punto de ser revelada, pero su liberación podría costar caro. ¿Qué debo perder?, gritó, sintiendo que el pánico brotaba de su interior. Dime, ¿qué quieren?
Quieren la luz, respondió el trailero, mientras los rostros de sus amigos desdibujados comenzaban a tomar forma entre la bruma. Pero la luz es el refugio de los vivos. ¿Qué darías para que sean libres? Andrés sintió el aliento de sus amigos sobre su piel, una mezcla de anhelo y sufrimiento. Tenía que elegir, y su corazón lateaba frenético. Escribe, insistió el trailero. La pluma, por fin extraviada de su control, se detuvo en una palabra que sobresalía en la penumbra: sacrificio. Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, convirtiéndose en tormentas de desesperación que susurraban un himno de antaño. Mientras la habitación vibraba con la revelación, una nueva figura emergió de la oscuridad, difusa y etérea, un niño con una mirada triste. Era Miguel. Andrés, ¿por qué no volviste? Ya no hay luz aquí, suplicó con voz quebrada. Solo dolor y sombra. Con el corazón en un puño y la mirada fija en su amigo perdido, Andrés se dio cuenta de que no solo se trataba de liberar almas, sino también de su propia salvación. No, espera, gritó, pero las letras de su diario ya habían conectado con algo más allá. Una vibración intensa lo atravesó, como si las páginas del diario fueran portales a una realidad desgarradora. La oscuridad se hizo más presente, como un voraz monstruo. Y el momento culminante llegó, un rugido en el aire. ¿Podía Andrés soportar el costo de la verdad? El niño sonrió tristemente, y, al mirarlo a los ojos, Andrés entendió algo aterrador. La oscuridad no solo devoraba las almas, sino también los recuerdos que los mantenían unidos. Todo lo que invocara estaba a punto de desatarse. En ese instante, las sombras prepararon su ataque final, y una pregunta retumbaba en su mente: ¿sería su propia vida la que tuviera que ofrecerse para salvar a los perdidos? Y el eco de una risa maligna resonó en el aire: la elección es tuya, Andrés, el momento está aquí. La oscuridad pareció cobrar vida, transformándose en una neblina espesa que se enroscaba alrededor de Andrés, apretando su pecho con cada respiración que intentaba tomar. El rostro de Miguel se desvaneció brevemente, solo para ser suplantado por otros rostros que había olvidado, amigos perdidos en el tiempo. Recuerda. Recuerda lo que te costó olvidarlos, gritó el trailero, sus ojos chispeando como brasas en el fuego. Por un momento, la luz pareció levantarse en Andrés, pero el peso de la culpa y el dolor lo arrastró de nuevo hacia la desesperación. Escribe, obligó el trailero, y la pluma volvió a moverse automática, como si supiera más que él. Las palabras caían, una tras otra, revelando una eterna cadena de traiciones y secretos. No se puede romper el lazo sin derramar sangre. La pluma se detuvo y el papel tembló, anticipando una respuesta. Un nuevo temor empezó a brotar en él, la idea de que no podría escapar. Y si los sacrificios ya habían comenzado sin él, un susurro helado acarició su oído. Nosotros te dimos luz una vez, te trajimos aquí, y ahora, Andrés, ¿tú traes la oscuridad? Era la voz de su madre, lejana y resonante. Recordó las noches de su infancia, cuando, avergonzado, se escondía bajo las sábanas, temiendo las historias de niños que nunca regresaron. ¿Acaso siempre había estado marcado para este destino? Las sombras se abalanzaron, llenas de siluete de aquellos que había perdido. No tengo nada que dar, rogó Andrés, sintiéndose como una marioneta en manos de fuerzas inimaginables. Las figuras comenzaron a moverse, formando un círculo a su alrededor, docenas de ojos mirándolo con desdén, burlándose de su impotencia. Las almas buscan paz, pero puedes proporcionar el fuego que las libere. Las palabras resonaron en su mente como una sinfonía macabra. Podía sentir su calor, pero también el frío que venía a reclamar su propia esencia. Por favor, déjenme ir. Andrés se arrodilló, el cuaderno en las manos temblorosas, su mente girando entre la definición de libertad y condena. Las sombras pasaron a llenarlo todo, desdibujando los recuerdos de su hogar, convirtiendo su vida en una marea de arrepentimiento. El sacrificio era la única opción, pero, ¿a quién sacrificar? La respuesta lo sorprendió. Todos saben quiénes son los que deben irse. Tal vez sea mejor así. La revelación se alzó entre el caos. Su propia vida, su propia muerte. Aceptarlo significaba una elección, un camino recto hacia el horror. Era un verdadero sacrificio, uno que no podía ignorar. Las sombras rugieron,
aclamando de alguna manera su decisión, no podía perder más. Debía actuar, pero primero tenía que despojarse de las ataduras de la pena. Con un último vistazo hacia la forma distante de su amigo, Andrés cerró los ojos, apretó los dientes y escribió en el cuaderno, cada palabra un grito que se consumía. Por sus vidas, cedo las mías. El cuaderno estalló en llamas, y su propio grito se perdió en las brasas que lo rodeaban. La habitación estalló en un lamento que resonó en su corazón, las sombras aullaron de placer, absorbiendo cada letra, cada pedazo de su ser, y de pronto, una paz irreal descendió sobre él. Pero en un instante, el sufrimiento de aquellos que había evocado regresó. Tyler, Diego, Clara, su nombre nunca sería olvidado. Y aunque la tranquilidad parecía finalmente llegar, un eco distante le susurró, aún hay uno más por liberar. Mientras las llamas comenzaron a consumir el cuaderno, la última imagen que Andrés vio fue la silueta de Miguel sonriendo, un brillo en sus ojos y la pena en su voz resonando. No has terminado, Andrés. La penumbra se cerró a su alrededor, y justo cuando pensó que todo había llegado a su fin, esa voz lo atravesó. El sacrificio fue solo el inicio. Ahora, debes enfrentar lo que has desatado. Las llamas abrazaron el cuaderno, pero en medio del fuego, un frío desgarrador le caló los huesos a Andrés. La oscuridad no se despejaba. Al contrario, se espesaba, como una niebla tan densa que podía sentirla pesando sobre su piel. ¿Y ahora qué? Pensó, mientras su corazón retumbaba como un tambor en su pecho. En un rincón, la figura del trailero se alzaba, su risa resonando en la penumbra. La sangre pide su precio, Andrés. La oscuridad no se apaga, se alimenta. ¿Creíste que podías escapar tan fácilmente? Sus palabras eran como dagas, punzando en la parte más vulnerable de su ser. Andrés sintió una oleada de desesperanza, sin una dirección, se echó a correr, atravesando las sombras que parecían moverse, cambiando de forma, distintas a las que había visto antes. La habitación se transformaba en un laberinto oscuro, un sitio donde cada esquina podía ser su última. Y así, con la adrenalina desbordando, Andrés buscó una salida. Sus pasos resonaban como ecos de sus propios miedos, repitiendo los nombres de aquellos que había perdido, aquellos que ahora parecían tener algo que decir. ¿Por qué no nos salvaste? Resonaba la voz de Clara, su antiguo amor, un lamento que se colaba en su mente mientras corría. No me olvides, Andrés. Clamaban Diego y Chador en una cacofonía aterradora. Pero todo era confusión. Las figuras titilaban y danzaban, cada una más distante que la anterior, desapareciendo en el vórtice de su propia culpa. Con cada paso, la angustia crecía. No había paz esperando al final. En su lugar, sentía que los recuerdos lo atormentaban, siluetas de vidas que había perdido, como si cada uno de ellos quisiera ocupar un rincón más de su alma. Silencio. Gritó Andrés. Basta. No puedo más. Pero sus palabras se perdieron en la niebla, y en respuesta, las voces se elevaron, formando un coro trágico, llenando el aire con un eco de desesperanza. Apenas lograba ver, pero adelante, en el horizonte oscuro, brilló algo. Una luz tenue, casi como un faro en la tormenta. ¿Puedo escapar hacia allí? Se preguntó, mientras un impulso inexplicable lo guiaba. Corrió hacia la luz, dejando atrás el murmullo de sus amigos, lo que parecía un camino hacia la redención. Pero algo en su interior le dijo que no debía fiarse, que aquello podría ser otra trampa de las sombras. Al llegar, la luz se reveló como un espejo, su reflejo distorsionado mirándolo con un brillo extraño. No puedes escapar de ti mismo, Andrés, susurró la imagen. Lo que ya era un horror se convirtió en un nuevo desasosiego. ¿Qué soy yo, sino un traidor? Respondió, impotente. Sin embargo, el espejo no se movió. Dentro de él, la imagen de sus amigos caía en un abismo. Justo cuando el terror subía a su punto más alto, el espejo emitió un estallido de luz, y una figura surgió de su interior. No estás solo, murmuró una voz familiar. Era Miguel, pero no el Miguel que recordaba. Su rostro ahora mostraba cicatrices de un sacrificio no cumplido. Te he estado esperando. Andrés sintió que el aire se le escapaba, y una mancha oscura emergió del espejo justo detrás de Miguel. La oscuridad también está aquí.
No has terminado con el precio aún. Nosotros, todos nosotros, necesitamos que el sacrificio continúe. Gritó, desesperado. Andrés dio un paso atrás, buscando escapar de aquella realidad retorcida. Sin embargo, su propio reflejo, el que había visto siempre como un aliado, ahora pareciera ser su mayor enemigo. La lucha había comenzado, y él nada más que un peón, mientras la oscuridad se deslizaba cada vez más cerca con sus tentáculos ansiosos, Andrés sintió una pregunta que lo atravesaba. ¿Qué más debería sacrificar para liberar a aquellos que amas? La luz del espejo se oscureció de golpe, y sus ojos se encontraron llenos de horror, atrapados en el reflejo repugnante que ahora parecía tener vida propia. Sin embargo, una pequeña voz en su interior clamaba, no dejes que gane, no aun con la penumbra a su alrededor, podría encontrar la forma de librar a su amada Clara, a Talor y a Diego de sus prisiones. ¿Había un camino más allá de la oscuridad, o estaba destinado a ser consumido? Andrés se encontraba atrapado en un remolino de sombras y luz, con el eco de los gritos de sus amigos resonando en su mente como un sinfín de campanas de alarma. Se sentía perdido, desgarrado entre el deber y el arrepentimiento. La figura de Miguel emergió del espejo, un faro de esperanza en el caos, y Andrés supo que la confrontación era inminente. Tienes que recordar, Andrés, dijo Miguel, con una voz cargada de la carga de las memorias compartidas. Hay algo que olvidaste. No se trata solo de sacrificio, se trata de perdón. Las palabras de Miguel golpearon su pecho con la fuerza de una verdad potencialmente liberadora. Cuando Andrés miró a su amigo, recordó las promesas que un día hicieron juntos. No solo recordarían, también superarían, juntos. La oscuridad que lo rodeaba pareció titubear, como si dudara ante la posibilidad de una luz que se encendía en la valentía de su alma. Andrés apretó el machete en su mano, un símbolo de lucha y defensa. Teniendo presente el legado de sus amigos, supo que no podía dejar que el miedo lo llevara a la muerte, ni a la oscuridad que amenazaba con consumarlo. En lugar de mirar con horror al reflejo, se enfrentó a él. No estoy solo, gritó, sus palabras resonando en la habitación llena de sombras. A medida que se expresaba, vio una chispa de luz en el espejo, un atisbo del poder que poseía. Así nació dentro de él una revelación: el verdadero sacrificio no era su vida, sino su egoísmo al huir de las verdades que aún lo atormentaban. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz de su determinación empezara a desgastarlas. Andrés entendió que debía buscar el perdón, no solo a sus amigos perdidos, sino también a sí mismo. Con cada pensamiento, con cada recuerdo que tejía en sus oraciones, el ambiente se transformaba. En lugar de sombras oscuras, empezaba a emerger una luz cálida, la esencia de la vida que una vez compartieron. Miguel, Talor, Clara, los llevo en mi corazón, gritó, y las sombras se disolvieron un poco más. La risa de sus amigos empezó a mezclarse con el nuevo aire que llenaba la habitación, un aire que olía a tierra mojada y esperanza. Sin dudar, Andrés cerró los ojos y comenzó a escribir de nuevo en el diario: he fallado. No solo a ustedes, sino a mí mismo. Pero hoy elijo enfrentar mi pasado, no vivir en el miedo. Renazco en mi verdad. Las palabras vibraron en el aire. Era como si su sinceridad resonara con el resto de los recuerdos que lo rodeaban. De repente, la habitación se tornó radiante. Las sombras fueron tragadas por la luz imponente, y el espejo se convirtió en una ventana hacia algo más, un reconocimiento del sacrificio, pero no el fin. Vio a sus amigos juntos, tren de luz brillante, sonriendo y mirando hacia él. Esos fogonazos eran parte de él, no desaparecían, sino que se transformaban en recuerdos imborrables que ahora lo embellecían. Con cada trazo que dejaba atrás, se sentía más ligero, más vivo. Andrés se liberó de la carga del sacrificio que nunca debió cargar solo. Las sombras habían sido un engaño, no un destino animal. Comprendió que para seguir adelante, debía abrazar su dolor, sin dejarse consumir por él. Finalmente, la figura del trailero apareció nuevamente, esta vez menos amenazante. La risa se tornó en un murmullo bajo, y una mirada de reconocimiento cruzó sus rostros. Has encontrado tu camino, Andrés. Ahora puedes elegir. Te vas o reflexionas sobre lo que has vivido. Andrés sonrió. La elección era clara. Por primera vez, había superado su oscuridad.
Sabía que el camino seguiría sin su propia vida en juego, solo necesitaba vivir por aquellos que ya no estaban. La fuerza de su amor y su memoria lo acompañarían hacia el futuro. Con un último susurro de gratitud hacia el trailero, Andrés salió de la habitación, dejando atrás las sombras para siempre. Si bien el camino no sería fácil, sabía que tenía luz en su interior, de la que un día se había olvidado. Afuera, el sol comenzaba a elevarse, tiñendo el horizonte con un cálido fulgor. Era un nuevo amanecer. Un nuevo tiempo en su vida, y al mirar hacia el cielo, Andrés murmuró, nunca más los olvidaré. Viviré por todos nosotros. Con eso, se resolvió. Todo había tenido su sentido. La vida era un viaje, un camino vil pero bello, lleno de redención y valentía. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros también disfruten. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que más historias lleguen a quienes las necesitan.